de estos códigos, y también, lo que es más importante todavía, tenemos una riquísima jurisprudencia. La jurisprudencia en muchos países se considera como un capital, un gran capital que tiene un país. Los países en general valoran la antigüedad de sus normas. En cambio aquí se está presentando el cambio porque nuestras normas son viejas, no están adecuadas, lo cual, les repito, no es cierto porque se han ido buscando. Hay muchas leyes que han ido complementando. En el año 68 el entonces ministro Borda hizo unos retoques, aparentemente muy bien hechos, unos cuantos retoques en el código, se lo actualizó de forma tal de que por el momento estamos bien. En cuanto a la importancia, ustedes tienen que tener en cuenta que el Código Civil es el que ha hecho este país, más que todavía que la Constitución. Es una cosa que estoy insistiendo, porque en realidad el Código Civil está en vigencia, estuvo en vigencia siempre. Nuestra Constitución no solamente no estuvo en vigencia siempre, sino que muchas veces, como en estos momentos, está teóricamente en vigencia, pero está constantemente violada. El Código Civil en general se respeta, ha formado, para bien o para mal, ha formado a nuestra sociedad. Hemos tenido la reforma agraria que se pedía y que se reclamaba, y todo eso lo hemos tenido gracias a las leyes de la herencia. Leyes de la herencia que al mismo tiempo han creado una generación de zánganos, herederos, que en su momento todo lo que tenían que hacer es esperar que sus padres se murieran y que mientras tanto se gastaban la plata en Europa o creando una sensación de los argentinos llenos de plata. En París se hablaba de rico como argentinos, que decían en una época. Bueno, eso también hizo el Código Civil. Entonces, con lo bueno y con lo malo, el Código Civil ha sido muy importante para nuestro país. Así como digo que el Código está actualizado y está hay jurisprudencia y todo eso, esto no quiere decir que no sea perfectible. Se puede hacer mejor, pero hay que ver si esto es urgente, si es absolutamente indispensable, si es algo que, digamos, tiene que hacerse de un día para otro, o realmente podemos iniciar un proceso de reforma en el Código Civil, un proceso que se haga con las etapas, con los debates, en un tiempo prudencial de 4, 5, 6 años, que se empiece y que se termine. Quizás el temor, en este sentido, creo que el temor de algunos, como el doctor Lorenzetti, sabe que muchas veces las cosas en nuestro país no tienen continuidad, no hay políticas, y entonces puede quedar una vez más trunco. Cuando se hizo el Código de Vélez no había nada, es decir, nuestro país tenía una legislación, pero tenía una legislación española, dispersa, teníamos distintos regímenes que no, inclusive algunas provincias tenían algún sistema, otras, bueno. Ahora no es así, es decir, ahora nosotros tenemos un benchmark, tenemos algo para superar. Lo que tengamos que hacer tiene que ser mejor que lo que tenemos, si no, no tiene mucho sentido. Hay que ver también si el momento para el país es el adecuado. En este momento tenemos un país dividido, yo creo que artificialmente dividido, pero hay divisiones en la sociedad argentina, se están aumentando. Tenemos un país con una inseguridad, con una seguridad jurídica bastante precaria y con una situación económica muy difícil, con una inflación que ya aparece como muy preocupante y no tenemos una moneda que funcione como reserva de valor. Encarar, digamos, una reforma en estas situaciones es
es complicado. No digo que no se pueda hacer, no digo que no se pueda empezar, pero no es quizás el mejor momento. Yo soy bastante reacio a decir eso que decimos siempre, que tenemos que encarar algo importante. No es el momento. Siempre decimos para decir, no es el momento, hay que hacer esto, no es el momento. No, yo creo que hay que hacer las cosas, pero hay momentos mejores y hay momentos peores. Hay momentos en que se puede empezar algo y después tenerlo listo para cuando las cosas se calmen. En conclusión, yo creo que el tema es importante. El cambio, por el cambio mismo, no tiene ningún sentido. Para justificarse el proyecto tiene que ser visiblemente superior al anterior y digamos que el momento no es el ideal. El segundo tema que me quiero referir es el proceso de reforma. El proceso de reforma es muy importante. ¿Cómo se hace la reforma? Tiene que ver con los resultados. Es decir, si la reforma la hace una sola persona, como la hizo Vélez en su momento, teníamos la seguridad de que va a ser algo coherente, va a ser una persona que ha trabajado en todos los aspectos. Entonces el resultado va a ser un resultado coherente. Si trabajan más personas, es posible que el resultado sea más rico, pero también es más difícil de coordinar. Y si trabajan una multitud de personas, será más rico aún y será totalmente descoordinado, disperso, será muy difícil coordinarlo. Inclusive si la reforma la encaran un grupo de personas que gozan de un consenso de la sociedad, es más fácil que el resultado tenga consenso que no si se presentan personas tomadas, elegidas, seleccionadas por sus ideas más o menos progresistas y me dicen tantas cosas. Creo que también es importante que el trámite de la preparación y de la sanción respete el sistema que establece la Constitución. ¿Quiénes son los redactores? Es esencial, porque si pensamos que son personas que van a definir o redefinir el concepto de persona, del matrimonio, la afiliación, obligaciones, los contratos, la propiedad, etc. Esto, digamos, no creo que pueda quedar en la mente de unos cuantos juristas, por más iluminados que sean, si no son o no van a ser considerados por el Congreso de la Nación y los representantes del pueblo. Yo quiero hablar un poco del rol que tiene el Congreso respecto de los códigos de fondo. Ustedes saben que nuestro poder ejecutivo tiene iniciativa legislativa, es decir, puede presentar proyectos de leyes el poder. Esto es así. Ahora, en la Constitución nuestra hay una cláusula especial o enfática que enfatiza, que dice que los códigos de fondo tienen que ser dictados por el Congreso. Esto lo dice en parte porque en esta parte se diferencia la Constitución de nuestro modelo norteamericano, donde los códigos de fondo quedan reservados para los estados. Pero también es interesante ver esta norma, a mi juicio, como un mandato especial de que el Congreso debe ocuparse de eso. Y para mí, la iniciativa legislativa que tiene el Poder Ejecutivo, de alguna forma, en esto está en parte menguada. Por supuesto que es absolutamente claro que el Congreso, las cientos de legisladores que tenemos, no pueden ponerse a redactar. Esto lo tendrá que hacer gente que sepa redactar leyes, pero me parece que las pautas, las directivas, todo las tiene que dar el Congreso. El Congreso no puede estar asiento aquí, porque si no, si el Congreso está ausente, quiere decir que aquellos redactores
dejan de ser meros redactores, gente especializada en redactar leyes, y pasan a ser legisladores. En este caso, además, en esta situación, hay lo que para mí es una grave anomalía, que es que se ha designado como cabezas del proyecto a dos ministros de la Corte Suprema, que además son el presidente y la vicepresidente de la Corte, es decir, las máximas autoridades del Poder Judicial. Entonces tenemos un proyecto impulsado o no, pero bueno, impulsado por el Poder Ejecutivo y por el Poder Judicial, donde está ausente el tercer poder, que es el que tiene que dictar las leyes. En esta primera parte ha estado ausente, y vamos a ver qué rol tiene en el resultado final. Es clarísimo que los jueces no pueden legislar. Esto es decir, ¿hay algún antecedente en nuestro país de magistrados colaborando en alguna redacción de leyes por su especialidad y todo eso? No sé si esto es bueno o malo, pero nunca hemos tenido esta situación de tener a las cabezas del Poder Judicial redactando esta ley que es tan fundamental, que Alberti le llamaba la Constitución Civil. Es decir, el código civil es absolutamente esencial. Confunde a la ciudadanía en un momento en que esta división de poderes está muy cuestionada, confunde evidentemente a la ciudadanía que este proyecto fogoneado por la Corte Suprema. Hasta los mismos medios hablan de que estuvieron los representantes de la Comisión, estuvieron los representantes de la Corte. Y además conspira, para mi juicio, contra la independencia de los jueces. Ustedes saben, los que son abogados se dan más cuenta, pero quienes no lo son, tienen que saber que aparecer como redactores de un código civil para un abogado, un magistrado, es muy importante. Esta es una zanahoria que le pone Cristina a Lorenzetti y Hayton, que se las pone así y les importa muchísimo. Ahora las relaciones entre ambos sufren algunos chisporroteos, pero yo entiendo que conspira contra la independencia. Y por otro lado, de alguna forma la Corte Suprema ha quedado involucrada con esta reforma. Quedó involucrada porque está el presidente, el vicepresidente. Pues, obviamente, ellos quizás, si hay un conflicto, se van a tener que excusar, pero para el resto va a ser difícil actuar con absoluta libertad. Si se recurriera entonces, si se hubiera que recurrir a la Corte Suprema para corregir algo, para cuestionar algo, por ejemplo, el procedimiento de sanción, después vamos a ver un minuto cómo es el procedimiento de sanción, la Corte ha sido, para mi juicio, imprudente en esto que se ha hecho. El mismo Lorenzetti, ya, como es humano, natural, ya se ha puesto a polemizar. Se ha puesto a polemizar nada menos con la Iglesia. Le ha dicho, a raíz de unas declaraciones de la Iglesia sobre todas estas cosas, le ha dicho que son fundamentalistas. Y no debería ser así. Es el presidente de la Corte, debería mantenerse neutral, debería decir, bueno, vamos a ver cuando lleguen a la Corte. También, después se han agregado comisiones. Esto en el decreto inicial hablaba solo de 3 personas, es decir, Lorenzetti, Hayton que es la imagen de Carlucci, es una ex magistrada de copiosos antecedentes académicos, pero no hablaba nada de comisiones. Ahora, el doctor Lorenzetti convocó a colaborar a muchos juristas, la mayoría
que había trabajado en las reformas anteriores. Yo entiendo que se ha trabajado en forma compartimental. Le han dicho, vos ocupate de esto, vos ocupate de esto, vos ocupate de esto. No han visto el proyecto global. Y no lo han visto porque me consta que hay mucha gente que cuando ve el proyecto global dice, yo no estoy de acuerdo con esto. Es decir, yo trabajé, yo colaboré en mi parte, pero con esto no estoy de acuerdo. Esto hasta que se termina el proyecto, se presentó en la casa de gobierno con bombos y platillos, en un acto bastante aparatoso, la foto que apareció tipo Moisés presentando las tablas de la ley, y después ese proyecto lo toma el Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo lo retoca un poco. Algunas cosas, para mi gusto, bien. Había una declaración absurda, una declaración tipo Constitución que decía que todo habitante argentino tendría derecho al agua potable. Eso no tiene que estar en un código civil, no corresponde. Suprimió las acciones de clase, que es algo técnico, pero que es una disposición de tipo procesal que no debía tampoco estar en el código civil. Y modificó la responsabilidad de los funcionarios públicos. Este es un tema bastante importante. Dijo que eso correspondía al derecho administrativo, no debía estar en el Código Civil. Y lo que creo que es más relevante que hizo, tocó dos articulitos que se refieren al pago, el pago en moneda extranjera. Y retocando esos dos articulitos, cambia todo el sistema contractual. Y cuando ya no se puede pagar, no hay indexación, ustedes saben que está prohibido todo sistema de indexación, y cuando no se puede pagar en moneda extranjera, sí, se puede pagar en moneda extranjera, pero el deudor puede desobligarse pagando en pesos al cambio oficial, está eliminando la posibilidad de utilizar la moneda extranjera como reserva de valor. Se hicieron estos cambios, pero no se hizo lo que se había hecho, es decir, volver a rehacer lo que estaba hecho para ajustar, o tratar de ajustar, o tratar de ensamblar las cosas. Y así se lo mandó al Congreso. Y se lo mandó con una cosa también muy anómala y muy especial, porque la presidenta le pone instrucciones al Congreso cómo debía tratar ese proyecto. Y ese proyecto debía ser tratado en una comisión bicameral de no sé cuántos miembros. Tenían 90 días para trabajar. Pasados esos 90 días, si no hay dictamen, pasa directamente al recinto para ser considerado. Eso es una vergüenza, es absurdo, es ilegal, es irregular. Sin embargo, la mayoría de corifeos lo aprobó. Hubo unos cuantos diputados que se opusieron, creo que Elisa Carrió dijo que era irregular y todo eso. Si eso va a habilitar acciones legales, va para cuestionar la forma como se lo ha hecho, pero lo cierto es que el Congreso está trabajando así. Me da la sensación de que a raíz de todas estas cosas no se ha interesado demasiado por el proyecto. Hubo una reunión, hubo 3 reuniones, una reunión donde se organizó la comisión, se estableció una alternancia entre el presidente, uno será diputado, el otro será senador. Hubo una reunión donde recibieron a los autores del proyecto, y hubo una segunda reunión plenaria donde estuvo el ministro de Justicia. Y ahí, para mí, se acabó el trabajo del Congreso. Después se ha convocado audiencias públicas, que son audiencias donde se puede notar cualquiera. Hay 10 minutos por reloj para hablar, no importa quién sos, qué representás y todo eso, son 10 minutos. A Monseñor Arcedo le dieron 10 minutos como cualquier otra persona, representaba una institución importante y tenía cosas muy importantes para decir, pero no le dieron más tiempo que eso. Yo creo que todas esas reuniones son para la tribuna, como se dice, y no le van a dar ninguna relevancia a los resultados. En síntesis,
Es muy importante, creo yo, cómo se hace la reforma. La intervención de los ministros de la Corte ha sido absolutamente inconveniente. Las modificaciones del Poder Ejecutivo han perjudicado al proyecto y han hecho que carezca de coherencia, no se lo ajustó después de las modificaciones, y se pretende aprobarlo sin debate. Yo creo que la idea es decir, bueno, señores, aquí ha habido un debate, el debate se dice las cosas, el doctor Lorenzetti dice, bueno, son diferencias de opinión, es cierto, son diferencias de opinión. Para mi gusto no ha habido ataques, no ha habido cuestionamientos claros al código como conjunto. Yo voy a hablar de eso, de lo que significa ahora. Ha habido temas puntuales, muchos temas puntuales. Hay muchas quejas de las comunidades indígenas porque dicen que el proyecto les da menos de lo que le da la Constitución, y hay quejas de la Iglesia, y hay, creo que dos o tres, de todo lo que se ha presentado, hay dos o tres trabajos que apuntan al plexo del código, que es el punto que yo voy a tratar ahora. Yo voy a intentar hacer una evaluación del proyecto. Creo que antes que nada, antes que entrar en los temas particulares, hay que ver si este es un buen proyecto. Yo digo esto, como dice, bueno, nos proponen cambiar el automóvil que tenemos. Funciona más o menos bien, nos lleva a todos lados, es bueno, puede ser mejor, pero es bueno. Nos proponen cambiar el código, nos proponen cambiar el automóvil. Bueno, en lugar de ponernos a discutir si es mejor automóvil o no, nos ponemos a discutir si tiene mejor tapizado, si la caja de cambio es mejor, si tiene carburador, si tiene inyección, si tiene amortiguadores mejores. Entonces, eso es lo que está pasando en este momento. Faltan opiniones globales sobre el código. El código es un conjunto de normas, como hemos visto, que tiene que tener ciertos requisitos. Tiene que tener una cierta armonía, tiene que tener una sintonía en general. No es un simple amontonamiento de normas, sino un cuerpo orgánico y sistematizado, como que es algo integral, tiene que ser juzgado en conjunto. Es posible que si uno lo analiza parcialmente, puede ser que encuentre un tema que esté bien tratado, otro tema diferente que esté bien tratado y que entre sí sean incompatibles. Por eso es que hay que hacerlo en conjunto. Una cosa muy importante que tiene que abarcar exactamente, tiene que tener ni más ni menos que lo que tiene que tener. Es decir, hay que hacer una especie de cuestionario para ver con sus resultados si este código sirve o no sirve. Si respeta la Constitución, si es mejor que lo que tenemos, si tiene coherencia, si respetan las áreas reservadas a las provincias. Aquí hay una cosa bastante importante: las provincias han delegado en la Nación el dictado de los códigos de fondo, pero se han reservado ciertas áreas, como por ejemplo el tema de los procedimientos judiciales. Entonces, el Código Civil no podría avanzar sobre los procedimientos judiciales que corresponden a las provincias. Después se ha tenido un debate adecuado. Otra cosa que también es importante para mí, es decir, si este código va a disminuir la litigiosidad, si es, los economistas dirían los costos de transacción, si vamos a simplificar los procedimientos. Yo creo que hasta ahora, para mí, este código no ha pasado, no ha superado estas pautas. En cuanto a si abarca lo que corresponde, no lo sabemos. No sabemos en principio cuáles han sido las instrucciones que han recibido, porque el decreto dice que tienen que adecuar y redactar
Código Civil, el Código de Comercio, y unificar las obligaciones. Pero no dice nada más. Y en este sentido yo veo que la Comisión se ha movido con mucha libertad. En algún caso se ha metido a reformar leyes. La Ley de Defensa del Consumidor, por ejemplo, o la Ley de Sociedades. Y en otros casos que deberían intentar unificar un tema muy específico, que es el referido a los privilegios, que está disperso en muchísimas leyes, dicen no, con esto no nos metemos porque no estamos autorizados. En verdad no sabemos qué es lo que está autorizado y qué es lo que no está autorizado. Por ejemplo, yo, para mi gusto, creo que debería estar en el código todo lo que es referido a propiedad intelectual. Hoy en día es un tema que es una propiedad muy importante y va a ser más relevante. No ha tocado nada de este tema y no ha explicado por qué no lo ha hecho. Inclusive ya en trámite de proyectos el Congreso ha dictado dos leyes, que es identidad de género y muerte digna, que son dos leyes que deberían estar, para mi juicio, deberían estar en el Código Civil, pero no lo están. Entonces, este código va a nacer ya con normas dispersas. Si se argumenta que es necesario unificar, que hay muchas normas dispersas y todo eso, este código ya va a nacer con normas dispersas. Yo ahora voy a hablar un poco sobre la constitucionalidad del proyecto, lo hago con cierto temor porque estaba hacia al lado y sabe bastante más que yo, pero me voy a arriesgar. Aquí ha habido una agrandada, digo yo, de la gente, porque dice, esto es buenísimo porque hemos hecho una constitucionalización del derecho privado. A mí me queda un poco, una frase que me hace un poco de ruido. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que en la Constitución del 94 se han incorporado nuevos derechos y garantías. Hay dos artículos, uno que habla sobre los derechos del consumidor y otro que habla sobre los temas ambientales, que podría llamarse derechos de tercera generación. Primera generación, segunda generación, derechos de tercera generación. Entonces se incorporan estos derechos y esto lo incorporan al Código Civil. Lo que pasa es que para mi juicio se incorporan estos derechos y garantías, no sumando, no agregando, no ampliando el plexo de derechos, sino aplastando a los otros. Entonces, no es bueno. Es decir, vamos sumando más derechos, pero vamos aplastando a los de abajo. Tenemos los mismos derechos. Yo no sé para mí si no son más importantes los derechos y garantías del núcleo básico de los artículos 14 a 17 de la Constitución que estos nuevos derechos. Yo creo que estos nuevos derechos tienen que adecuarse a los antiguos derechos. Se cuestiona el concepto patrimonialista del derecho de la propiedad que tuvo el Código Civil tradicional, que yo creo que es lo que hizo grande al país. Y se priorizan algunos derechos y garantías, como los derechos del consumidor y los derechos ambientales, sobre otros, como son los de trabajar y ejercer industrias lícitas. Yo creo que todo esto debería estar armonizado. Se utiliza, como dije, la frase altisonante, desconstitucionalizar el derecho privado, dando prevalencia a los nuevos derechos y garantías, especialmente a los artículos 41 y 42 de la Constitución, pero sin preocuparse porque cómo se armonizan con los más básicos y tradicionales derechos y garantías de los artículos 14 y 17. Para mí, no aumenta la calidad constitucional de un proyecto incorporar, como se dice, 10 nuevos derechos reales, y por otro lado se cuestiona el mismo derecho de propiedad. Se anteponen, como dije, los derechos del consumidor al de ejercer industrias lícitas y creo que nada de esto va a mejorar realmente la vida de los argentinos. Ya dije que afectan también derechos marcados por la Constitución, que son los que se han reservado las provincias
en materia de jurisdicción, en materia de procedimientos judiciales. Hay numerosísimas disposiciones, cerca de 100 disposiciones que se refieren a temas de procedimiento con instrucciones muy claras. En algún caso hasta dicen que, por ejemplo, los temas de adopción, no sé si era el tema de adopción o tema de familia, tienen que ser tratados en fueros especializados, cuando sabemos que en muchas provincias no hay fueros especializados para esos temas. No hay porque no pueden, o porque son muy chicas, o porque no se justifica. Y además se han mandado una cosa rarísima, en referencia al tema del arbitraje. El tema del arbitraje es un tema básicamente procesal, que no debe estar en un código civil. Sin embargo, se ha utilizado el subterfugio de hablar del contrato de arbitraje, y entonces, como es un contrato, se ponen a regular el arbitraje. Yo creo que esto es inconstitucional. Creo que la Constitución también viola los derechos a la vida cuando habla de la posibilidad de descartar a embriones fecundados. Y para mí viola también derechos de los niños incorporados por la Convención de los Derechos del Niño cuando da la posibilidad o habilita a que nazcan chicos huérfanos, chicos sin padre, con el tema de la fecundación post-mortem, que estaría permitida. Y los chicos ya, por norma, no van a tener padre. En otros casos, impide a los chicos tener un padre varón y una madre mujer, con los matrimonios homosexuales. Parece inconstitucional también crear dos categorías distintas de argentinos, los ciudadanos funcionarios, no sé quién tiene un tipo de responsabilidad, el funcionario de a pie que tiene la responsabilidad por el Código Civil. En cuanto a reducir los conflictos, que era otro de los temas que podrían, digamos, hacer un código superador, no he visto ningún esfuerzo que se haya hecho para reducir los conflictos. Hay un tema que los países vecinos como Chile y Uruguay lo tienen, que es simplificar el régimen de las pequeñas sucesiones, las excluyen del tema judicial, las mandan, son procedimientos casi administrativos. Aquí no se ha hecho nada. Quizás se podría haber hecho algo también en referencia a algún tipo de indemnizaciones, accidentes de tránsito y todo eso, por algún tipo de indemnizaciones tarifadas para reducir la litigiosidad. Esto no se ha hecho nada, pero sí, en cambio, se ha hecho una cosa que me parece muy grave, que es incorporar el sistema de daños punitivos al Código Civil. Los daños punitivos o daños ejemplares son esa posibilidad de salirse de ciertos cánones estrictos que hasta ahora tenían los sistemas de reparación civil, para dejarlos a consideración del juez. Pueden ser en muchos casos cifras astronómicas. En todos los países de avanzada que han querido incorporar este tema de los daños punitivos lo han hecho con mucho cuidado. Es un tema que es muy grave. No se olviden tampoco que nuestra judicatura no pasa por su mejor momento, inclusive tampoco el tema de los abogados. Digamos, podríamos decir que tenemos una abogacía muy seria, muy responsable, que va a manejar esto con mucho cuidado. Nosotros admitimos los pactos de quotalitis, de forma tal de que esta posibilidad de los daños punitivos se presenta como un nuevo riesgo para las empresas, es un motivo más le estamos dando un nuevo motivo a las empresas para irse del país. Bueno, es un tema que me parece que es grave. En cuanto a la coherencia del código, ya el proyecto inicial, antes de las modificaciones, para mí tenía algunas cuestiones, había incoherencias. Habría que estudiar bien. Algunas cosas que yo he advertido se refieren, por ejemplo, el proyecto crea dos categorías
da la posibilidad a los matrimonios de establecer régimen distintos patrimoniales, uno de separación de bienes y uno de comunidad de bienes. Ahora, esas dos divisiones después no se reflejan en otras cosas que se deberían reflejar, como por ejemplo en el tema del divorcio, y como por ejemplo en el tema de la proporción de bienes que el testador puede disponer. Se ha ampliado la porción disponible del testador en los casos de existencia de descendientes, que era del 25%, se ha ampliado al 33%. En esta ampliación, las razones que se han dado para esta ampliación se han basado en la conocida regla de los 5 dedos oscilantes. Sí, es un tema muy importante. Es un tema grave, ni siquiera se ha planteado la posibilidad de la libertad para testar, que es hoy en día debería ser algo que se podría contemplar. Y en eso, en las porciones disponibles, no se han tenido en cuenta que hay un matrimonio que puede haber elegido un régimen de separación de bienes y no puede tener la misma libertad para testar de alguien que ha tenido una comunidad de bienes. Ese es un tema. En el tema del matrimonio exprés, por ejemplo, que ahora se admite, un día uno se levanta y se peleó con la mujer porque le puso la pasta de dientes, como siempre, no le cerró la pasta de dientes y va y se divorcia. Ustedes fíjense que no tienen en cuenta si hay o no hay hijos, cosa que es indispensable. Una cosa es separarse sin hijos y otra cosa es cuando hay hijos. Y otra cosa es cuando hay un régimen de comunidad de bienes donde hay mucho puede haber muchos perjuicios mucho más grandes. Para mi juicio lo más grave es decir, que a partir en el tema de los negocios, a partir de estas modificaciones que se ha hecho de estos dos artículos sobre el pago en moneda extranjera, yo creo que se debería haber reestructurado todo el sistema contractual. Para mí no tiene ningún sentido que hagamos un contrato de locación, ampliemos el contrato de locación a 20 años, si no sabemos si podemos alquilar por un año, porque no sabemos cómo se va a pagar. Bueno, ya está, podría hablar algo más. En síntesis, para mí, aquí se ha trabajado mucho. Celebro que por primera vez en la vida el plazo de 365 días que impuso la presidenta para la formación del proyecto se ha cumplido, es una cosa inédita en la Argentina. Hay gente que ha trabajado mucho, hay gente que lo ha hecho con muy buena voluntad. Hay disposiciones que son muy buenas, hay otras disposiciones que son muy cuestionables, pero yo creo que un código no se valora. Digamos, las buenas son mejores que las malas, no tienen que tener disposiciones malas, sobre todo si hay posibilidad de corregirlas. Esto para mí es un proyecto que está hilvanado, le falta terminar de coserlo. Para eso viene el debate, para eso vienen los cuestionamientos y todo eso. Y después tiene que haber menos arrogancia y tiene que haber menos apuros políticos. Muchas gracias. Muchas gracias, Horacio. Le damos la bienvenida al doctor Vanozzi y lo invitamos a que nos comparta. Muchas gracias. En primer lugar, no me voy a excusar por la llegada tarde porque las razones son obvias. El público y nosotros vivo un poco lejos y si bien es confortable eso, es incómodo en las situaciones de emergencia como las que se viven en estos días de primavera invernal. Coincido totalmente con todo lo que he podido llegar a escuchar de Horacio, absolutamente coincido con todo. En el tema de la legítima habría que entrar a debatir un poco los detalles respecto de la porción disponible en materia sucesoria. De modo que voy a tratar de no
reiterar las afirmaciones que él ha hecho porque las suscribo plenamente. Yo parto de la base de que los graves defectos de contenido que tiene este proyecto que está elaborándose y considerándose a nivel parlamentario son consecuencia de los defectos de forma, de procedimiento, de apresuramiento y de desprolijidad con que se ha procedido al momento de encarar la etapa de una reforma legislativa tan profunda y tan importante como es esta, como lo va a ser también la del Código Penal, que está en manos sospechadas y sospechables, y como lo puede ser la de la reforma de la Constitución, dada esta vocación napoleónica, digo que napoleónica porque es la propia palabra que usó la Presidenta de la Nación, al decir, no sé si en serio o en broma, que se sentía Napoleón por el afán y el ímpetu codificador que estaba impulsando. De modo que la discusión en particular de todo este articulado es muy compleja, no se puede hacer en una reunión ni en varias, requeriría muchos seminarios. Dicen ustedes que el Código Civil de Vélez Arfiel, vigente hasta ahora con las reformas sucesivas, tenía más de 4.000 artículos y habría que agregar leyes complementarias que luego se le sumaron en materia de familia y en otros rubros, y el Código de Comercio ya desguazado en reiteradas oportunidades por leyes que reemplazaron aspectos fundamentales como el aspecto societario, concursos y quiebras, seguros, etc. Son centenares y centenares. Todo eso da una suma, digamos, de casi 5.000 artículos, y resulta que nos vamos a encontrar con un texto, que es el que está ahora a consideración, que todo eso lo reduce a 2.000 y pico de artículos, 2.600 artículos aproximadamente. Quiere decir que hay un montón de cosas que se ha decidido dejarlas de lado. Esta es una primera advertencia que hay que tomar en cuenta porque todo responde a la desprolijidad, a la prontitud, al apremio con que se procede. Dentro de esa cantidad de normas que quedan afuera, donde el criterio de la comisión redactora y de la bicameral tienen la palabra, hay un montón de cosas que habría que tabular para saber si realmente se justifica que se transformen en lagunas del derecho. Que Vélez haya sido muy detallista, muy prolijo, muy pormenorizado, y a lo mejor hay cosas que a veces se decían cuando uno estudiaba Derecho, que para qué estudiar formas de adquirir la propiedad, me acuerdo en derechos reales como la abulsión y el aluvión, y ahora tenemos aluviones y abulsiones por los cambios climáticos y geográficos que se producen. Entonces las normas que fueron previstas en 1871 cobran vigencia nuevamente, es decir, son aplicables, tienen posibilidad. Como eso puede haber muchos otros ejemplos. Reaparecen figuras que habían desaparecido. Por ejemplo, la cláusula sobre el orden público, que estaba en la parte general, en el proemio inicial de Vélez, vinculado que nadie tiene derechos irrevocablemente adquiridos frente a normas de orden público, fue suprimido en la reforma Borda, en la ley que se dictó bajo el gobierno de facto en 1966, esto fue en el 68, y reaparece ahora, pero peor, porque reaparece con una redacción más compleja, después si queda tiempo lo vamos a leer, que se presta tanto para un lavado como para un fregado. Conocido es que con el orden público se ha hecho un abuso por parte del legislador y ya prácticamente no hay ley que se sancione que no diga en un artículo final esta ley es de orden público, lo cual quiere decir que tiene carácter imperativo, lo cual quiere decir que no juega el principio de la autonomía de la voluntad, artículo 1197 del Código Civil, todavía vigente. Es decir, que cuando todo es orden público, bueno, nada es autonomía de la voluntad. El orden público es fundamentalmente las normas que pertenecen a esa índole son las de la Constitución Nacional. Esas sí que son de orden público, de carácter imperativo, y son las que más se violan y las que menos se cumplen, porque se pacta al margen de ellas, como más de una vez se ha hecho en este país. De modo que hay que señalar esto a efectos de que el árbol no nos impida ver el bosque.
el bosque está en la metodología que se ha seguido para impulsar esto. En los casos anteriores, donde nunca se pudo llegar a una unificación civil y comercial y tampoco a un cambio total del código civil, hubo estudios espaciados. El presidente Alvear le encomendó al gran jurista Bibiloni redactar un nuevo código civil. Bibiloni trabajó muchísimo en eso y eso fue abierto al debate y hubo muchas disconformidades con lo que había proyectado Bibiloni, a veces técnicas, a veces podrían ser, diríamos, de criterio doctrinario, tanto que esto desembocó en 1936, es decir, ya bastante tiempo después de la presidencia de Alvear, en un proyecto en el cual intervino una comisión que nunca llegó tampoco a tratamiento, pero dio lugar sí a grandes debates y a infinidad de publicaciones donde en pro o en contra, sugiriendo rectificaciones o correcciones o perfeccionamientos, la cosa quedaba abierta al público. Luego hubo un proyecto fallido del doctor Llambías en 1954, en la víspera de la caída del gobierno de Perón, y la reforma de Borda, que recogió mucho de lo de Bibiloni, de la Comisión del 36, etc., pero que fue un decreto ley, es decir, fue una norma sancionada de facto, la cual se podría decir que no mediaron en las etapas parlamentarias que permiten en definitiva proceder en estos casos. A posteriori de eso, sí la iniciativa ha venido no del Ejecutivo, sino del propio Congreso. Es el caso del proyecto que se transforma en ley, pero es vetado en 1991. La iniciativa fue congresional. Comenzó en 1985 con la idea en la Cámara de Diputados de elaborar una unificación de las obligaciones y contratos civiles y comerciales. Es decir, no se derogaba el Código Civil, no se lo reemplazaba, simplemente se buscaba una unificación, cosa que ya había predicado un gran jurista y también gran político, Leopoldo Melo, a fines de la década del 30, 1937, y sin mayor éxito, y que había recogido la primera Conferencia Nacional de Derecho Comercial en 1940. Es decir, que todo esto, como ustedes ven, tiene su historia que hay que tenerla presente, porque esa historia indica de que siempre se trató de actuar con cierta mesura. ¿Qué pasó en 1985 al 91? En el 85 surgió la idea que empieza a concretarse en el 87 y culmina en el 91. La Cámara de Diputados, en la Comisión de Legislación General, decide poner en funcionamiento una comisión que se dedique al tema. Esa comisión estaba integrada por 8 juristas. Y luego el Senado, cuando recibió el trabajo, que llevó bastante tiempo, un año y pico de labor, a marcha forzada, pero un año y pico de labor, consultas, etc., pasó al Senado, donde el Senado se demoró bastante, incluso los diputados Natale y el que habla, pedimos por medio de un proyecto de declaración que el Senado decidiera si iba a seguir o no iba a seguir, en fin, para saber un poco a qué atenerse, y nombró el Senado una comisión de 16 juristas para que examinaran lo que había aprobado diputados. Es decir, digo 8 y digo 16 para señalar el contraste con el disparate que se ha hecho ahora. Ese proyecto tuvo un inconveniente en el camino final, que fue la sanción de la ley de convertibilidad y que prohibía las indexaciones, que había inspirado el ministro Cavallo. Ya había un nuevo gobierno presidencial y una nueva autoridad económica, y por presión del senador Eduardo Menem a su hermano, el presidente, probablemente sin haber leído el texto, no obstante que él decía que había leído las obras completas de Sócrates y las novelas de Borges, Sócrates tenía libros y Borges tenía novelas, un veto total. Y también con el diputado Natale pedimos en un proyecto que presentamos en la Cámara que el presidente reflexionara,
porque ya la Constitución, no obstante, no preveía el veto parcial y el veto total, todavía no se había producido la reforma del 94, pero que lo reviera y lo convirtiera en un veto de las disposiciones que podían afectar a la política económica iniciada con la convertibilidad y la prohibición de la indexación, que no eran más de una docena de artículos, Esa parte había tenido mucha influencia el doctor Atilio Alterini en la redacción, y precisamente una parte opinable en la cual no había habido unanimidad, pero en fin, había entrado dentro del proyecto. ¿Qué nos encontramos ahora? Nos encontramos con lo que ha explicado muy bien el doctor Lynch. Nos encontramos con una cosa anómala, que es que 3 magistrados judiciales elaboren un proyecto, ya no de reforma del Código Civil, ya no de incorporación de los contratos y obligaciones comerciales a un régimen unificado, sino directamente la abolición del Código Civil, la abolición del Código de Comercio y el reemplazo por un código que solo ellos saben, porque no se ha hecho todavía una tabulación, que es todo lo que queda afuera. Sí se sabe que todo lo mucho que se remite al derecho administrativo, en forma bastante desprolija, porque es más lo que se está tratando ahora que lo que la Comisión entregó al Ejecutivo, y el Ejecutivo modificó por vía del Ministerio de Justicia y envió al Congreso, y aún después de teniendo estado parlamentario, siguió enviándole al Congreso cambios vinculados con las remisiones al derecho administrativo, de las cuales una muy importante, la que ha señalado el doctor Lynch, vinculada con la responsabilidad de los funcionarios, que desaparece. Es decir, la responsabilidad civil de los funcionarios desaparece, con lo cual una nota importante de la que es la responsabilidad, que es una de las 6 notas esenciales de la forma republicana de gobierno, debe comprender también al funcionario y no solo al Estado propiamente dicho. Es decir, vamos un poco a la impunidad del funcionario, lo cual me parece que es una especie de amnistía anticipada que se están declarando algunos en materia en la cual podrían ser demandados a efectos reparatorios por el daño patrimonial que están causando a los particulares y al país en general, porque en definitiva lo vamos a tener que pagar entre todos. Objeto también la composición de esa comisión, y coincido con Lynch que los jueces no están para legislar. Acá lo grave es que son 3 jueces, de los cuales solo una podemos decir que tiene el nivel científico como para poder trabajar. No obstante, yo manifiesto a título personal, creo que otras personas también piensan como yo, su inclinación ideológico-doctrinaria se ha ido pronunciando mucho para un cierto costado, y eso explica algunas de las cláusulas que aparecen en el proyecto. A los otros 2, presidente y vice de la Corte, les niego el nivel científico global, la cosmovisión del derecho suficiente como para emprender una tarea. Pero lo más grave no es el nivel. La doctora Hayton Nolasco es nada más que especialista en un temita que es derechos reales y otro que es la mediación. Y el doctor Lorenzetti es un abogado que ha transitado por los carriles profesionales, pero que es nada más que, diríamos, un especialista en contratos. Y todo lo reduce a contratos, y esto se ve reflejado acá, porque todos los contratos, como muy bien has dicho vos, también el arbitraje es contrato. Todos contratos. Esto me recuerda mucho a un jurista en el ámbito del derecho público, no privado, León Duguit, que estuvo de fama en los primeros 40 años del siglo pasado, que todo era servicio público, toda la justicia era un servicio público, disparate que ahora está en la Constitución del 94, parece que fuera logrado barrir y limpieza, y no es así. Todo era servicio público para Duguit. Para el doctor Lorenzetti todo es contrato. Lo que se debió haber hecho con el arbitraje es otra cosa, y después, si queda un minuto, voy a tocar ese punto porque es muy importante desde el punto de vista de la protección del derecho y de los mecanismos, que es evidentemente un tema para la solución de litigios. La comisión debió haber sido, repito, si fueron 8 expertos que nombró la comisión de diputados, no fueron los propios diputados, sino que los diputados reconocieron su despreparación o su insuficiente preparación, y se nombraron 8 juristas y después 16 en el Senado. Acá 3 y jueces, cuando los jueces
como bien se decía recién, están para juzgar y van a ser obviamente sometidos a recusaciones y a críticas muy severas porque han prejuzgado y entran ahora en el debate y polemizan y contestan y replican y siguen avanzando. Lorenzetti ya prejuzga sobre la imprescriptibilidad de los delitos, sobre cualquier tema, Urbi et Orbi. El doctor Zaffaroni no está en esta comisión, es un penalista, pero ya ahora es constitucionalista, reclama el régimen parlamentario, la reelección, etc. Los jueces tienen que callarse la boca y dictar sentencias. Y una de las razones por las cuales la Corte está tan atrasada, como nunca lo ha estado, es porque los jueces de la Corte no se dedican full time, con dedicación exclusiva, a su tarea específica y se lo pasan dando conferencias, escribiendo cosas que deberían reservar criterio para evitar prejuzgamiento y acumulando cátedras y posgrados, con incluso cargos administrativos, como el presidente de la Corte, que tiene cargos administrativos en la Facultad de Derecho, dirigiendo maestrías, con sueldo y todo, etcétera, que no corresponde de ninguna manera. Digo todo esto con absoluta libertad de pensamiento, porque dista mucho de ser lo que era la justicia en tiempos de la República. Dicho esto, entonces, tendríamos que señalar también el criterio que se ha seguido. El Poder Ejecutivo comenzó ya mal, invadiendo la órbita del legislativo y diciéndole tienen que hacer tal cosa. Nombraron una comisión bicameral y esa comisión dentro de tantos días tiene que hacer tal cosa y después esto será sometido a un proceso de consulta y después inmediatamente será sancionado y después con muy poco plazo entrará inmediatamente en vigencia. Y la presidenta, para dejar a salvo su responsabilidad, dijo, bueno, yo no comparto la moción del senador Mitre cuando se sometió por Sarmiento el Código de Vélez Sarsfield, que dijo que había que aprobarlo a libro cerrado. Desconocimiento total de la historia, como de costumbre, como disparate que ha dicho al inaugurar la Feria del Libro con motivo del Bicentenario cuando se homenajeaba a la Argentina en Frankfurt, donde dijo que todos los miembros de la primera Junta de Gobierno habían bebido y estudiado y graduado en Europa, y el único que había era Belgrano. Saavedra era boliviano, Moreno había estudiado en Charcas, y Eikes era comerciante, y así dice cosas por el estilo. Lo que ocurrió en 1871 está perfectamente justificado desde el punto de vista histórico por una sencilla razón. Estábamos ya en esa fecha y el país se seguía rigiendo, no obstante su organización constitucional, la Constitución histórica 1853-60, la justicia federal funcionando, las provincias también, se seguía rigiendo por las leyes de Indias, por el derecho colonial, en una contradicción. Había habido un primer avance con el Código de Comercio para el Estado de Buenos Aires, que se le había encomendado a Vélez y al jurista uruguayo Acevedo, y que luego por impulso enérgico de Sarmiento se transformó en Código Nacional, y luego la encomienda al gran Dalmacio, que sabía derecho privado, derecho público y derecho eclesiástico. Fue un gran jurista en derecho privado, conocía perfectamente el derecho eclesiástico y el derecho público, como lo demostró en los debates constituyentes de la reforma de 1860. Entonces, como la Corte misma, no había cámaras federales, había juzgados federales, y los tribunales locales seguían citando las leyes de Indias. Era un disparate, era ya diríamos una cosa arcaica. Entonces, eso llevó a que rápidamente se aprobara el código. No había tampoco más que dos facultades de Derecho en ese momento que podrían haber dado opinión, y la dieron algunos a título personal, Buenos Aires y Córdoba la más antigua. No es el caso actual, por eso me he detenido en señalar esta diferencia. Acá nada urge, nada urgía ni urge, para que esto se tenga que hacer a la velocidad que la presidenta, por un capricho bonapartista, quiere llevar a cabo. Porque si no se aprobara este código, en la hipotética y utópica hipótesis, porque se va a aprobar y el libro cerrado e inmediatamente se va a aplicar, pero bueno, supongamos que, como dice un amigo mío, la única salida racional es que se produzca un milagro. Supongamos que se produjera el milagro y no se aprobara el código, no se aprobara el código, no se aprobara, no pasaría nada, porque tenemos toda la legislación a mano. Se podrían hacer rectificaciones parciales en algunos aspectos, correcciones, o
iniciar sí un proceso, pero ya con otra metodología, con otra amplitud, con otra cabalidad. Una comisión tiene que haber no solo jueces, puede haber jueces, por supuesto, no los estoy excluyendo, pero tiene que haber académicos. Hay dos academias nacionales de Derecho, Córdoba y Buenos Aires, con muchos civilistas y comercialistas entre sus miembros. Abogados que actúan en la profesión, grandes importantes estudios jurídicos que tienen grandes abogados, que tienen especialidad ya de muchísimos años en Derecho Civil y comercial. Es decir, hay que escuchar todos los lados del mostrador. Y tomar en cuenta también experiencias y traer juristas del exterior. Cuando se trató ese proyecto que llegó a ser ley y vetó el presidente Menem, la Asociación Argentina de Derecho Comparado realizó un congreso en el cual vinieron profesores de distintas universidades de Estados Unidos, de Francia, de Italia, de España y de países latinoamericanos, que costó un gran esfuerzo, y debatieron durante una semana el tema del proyecto legislativo que se estaba considerando. Es decir, tiene que, obviamente, que tomarse en cuenta todo eso y no procederse de esta manera. Otro aspecto que hay, que es la ficción, también señalada por el doctor Lynch, de estas audiencias públicas. Estas audiencias públicas no es la primera vez que ocurre esto. Esto viene ocurriendo y en el Congreso, ahora es una comisión bicameral, pero en las demás comisiones del Congreso pasa lo mismo. Cuando se trató la Ley de Educación Nacional, una ley muy importante que venía a reemplazar todo el sistema educativo, ley bastante, diríamos, opinable desde distintos ángulos, la entonces diputada Osuna, hoy senadora nacional por la provincia de Entre Ríos, dispuso que el plazo para hablar era de 10 minutos. 10 minutos para los legisladores, integrantes de la comisión. Y para los que éramos autores de proyectos alternativos al del oficialismo, también 10 minutos. Se supone que el autor del proyecto tiene que tener por lo menos media hora para poder explicitar. Si el plazo en el recinto, cuando informa en general, el mismo informante de una comisión era de 1 hora, o puede ser un poco menos, o puede pedir ampliación, como tratándose de leyes tan importantes va a haber 10 minutos. Pero a los delegados gremiales de los gremios docentes se les dio tiempo ilimitado, es decir, que hay hijos y entenados. Es como en Orwell, somos todos iguales, pero hay algunos que son más iguales que unos o más iguales que otros. Pero lo también grave no es ya esto, que obviamente no se puede corregir. Ahora están haciendo un carrusel por el interior para hacer también audiencias, que serán de 10 minutos, donde primero habla un tipo sobre familia, después habla otro fulano sobre propiedad, después habla otro 10 minutos sobre contratos, es decir, un salpicón, un collage, que en definitiva, no sé quién tomará en cuenta eso, porque me consta de que de las opiniones que requirieron los tres que integraron la comisión y que consultaron a una serie de juristas para que mandaran opinión sobre ciertos puntos y que la enviaron, ninguno recibió una acusa de recibo o un agradecimiento o un señalamiento de que se iba a tomar en cuenta o no se iba a tomar en cuenta lo que habían dicho. Pero queda otro punto grave, que es la entrada en vigencia de esto. La entrada en vigencia casi inmediata, como va a ser, de una altísima peligrosidad y que afectaría a un valor fundamental, ya afectado por otras vías, que es la seguridad jurídica. La seguridad jurídica va a quedar muy lesionada, porque una norma de 2.600 artículos, en la cual no sabemos qué es lo que quedó fuera y tampoco se puede prescindir de ponerse a estudiar, analizar, concatenar, integrar todos esos 2.600 artículos, porque los códigos son unidades sistémicas, tienen que tener una unidad sistémica. Si no hay una unidad sistémica puede haber interpretaciones muy contradictorias que se podrían evitar o se podrán evitar sin medio un plazo para el estudio. Pero estudiar un código de esta dimensión, que reemplaza a 2 viejos códigos más las leyes complementarias, no se puede hacer en un plazo de 3 o 4 meses, es absolutamente imposible. Pongo un solo ejemplo para señalar la diferencia. Alemania.
país metódico y organizado. Cuando tuvieron que modificar, estoy hablando de casos contemporáneos, el régimen de concursos y quiebras que reemplazaba al vigente, se dio un plazo de 5 años para que entrara en vigencia. 5 años para que entrara en vigencia. Por la importancia del tema, imagínense ustedes, quiebras y concursos, y en un país de la potencia industrial, comercial, productiva que tiene Alemania a través de todos sus emprendimientos y empresas. Acá va a ser una cuestión de meses. Piensen ustedes entonces lo que va a ser la tarea de los abogados para estudiar esto y de los jueces para resolver los casos. Y además el aluvión de publicaciones que va a haber, motivadas además porque rige el principio publish or perish, publicar o perecer, porque como ahora todos por concurso, entonces todo el mundo se va a apurar a escribir para tener más antecedentes en los concursos del Consejo de la Magistratura o en los concursos de las cátedras de Civil y Comercial, en las múltiples y numerosas facultades de Derecho que tenemos. Creo entonces que todo esto requeriría fortalecer la prédica crítica y contraria al código. No veo que la sociedad perciba la importancia de modificar el derecho común. El derecho común se llama derecho común porque, entre otras cosas, además de diferenciarse del procesal, es el derecho de fondo, pero es el que abarca a todos. En el Código Civil todos estamos regidos por el Código Civil. Todos estamos involucrados en el Código Civil. El Código de Comercio tiene una aplicación desde el punto de vista abarcativo, un poco menor, pero una enormísima importancia, por lo que indica la palabra comercio, sociedades, emprendimientos, empresas, etc. Pero el derecho civil abarca todo, basta leer los distintos libros con que Vélez Arfield iba incorporando para la conformación del código, es decir, la parte general, la parte de obligaciones y contratos, la parte de reales, la parte de familia, y todo lo que forman las asignaturas pertinentes de la enseñanza en las facultades de Derecho. Noto que no hay interés en la sociedad por esto y probablemente vendrán después sorpresas agradables para unos pero desagradables para otros. Con satisfacción vi el fin de semana que acaba de concluir, estuve en una ciudad de 200 y pico mil habitantes en el extremo oeste del país, que es en San Rafael, Mendoza. En San Rafael había una reunión de la Federación Argentina de Colegios de Abogados y unas jornadas, pero eso era en salón cerrado, como estamos aquí, es decir, una reunión de las tantas que hacen los colegios de abogados del país, donde han manifestado una honda preocupación ya desde el comienzo sobre este problema. A los que se han movido el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y todos los demás del país que conforman la federación se han movido. Pero la gran sorpresa grata, porque eso que se tratara en una reunión de abogados era elemental, es que caminando el sábado por la tarde, con mi señora por las calles de San Rafael, que yo hacía años que no visitaba, me encuentro con que hay una manifestación con tribuna, altoparlante y todo, contra la reforma, y volanteando, y oradores hablando contra la reforma. Los temas que más preocupaban en esa oratoria, que nos quedamos a escuchar un rato, eran fundamentalmente los de derecho de familia, pero me indicó, viendo el público, la gente, era el común de los habitantes, nuestros conciudadanos, que estaban allí aplaudiendo a los oradores que decían que había que decir no a la reforma. Me levantó el ánimo, dentro de la pesadumbre que uno soporta, me levantó el ánimo de ver de que haya en una localidad del interior, donde por desgracia ya tienen 4 facultades de Derecho, porque para 220.000 habitantes me parece demasiado, pero bueno, quiere decir que hay por lo menos conciencia en la ciudadanía respecto de estos temas. Lo que va a ocurrir es, desgraciadamente, que esto se va a aprobar, y tan grave como esto va a ser lo de la reforma del Código Penal, y más grave aún puede ser lo de la reforma de la Constitución. Porque por lo general, cuando se hacen estas reformas en forma
tan precipitada y de repente aparece el tema, es porque solapadamente se esconde alguna intencionalidad. Y creo que la intencionalidad que se esconde en este caso es la de crear otra cultura en el país. Es decir, está dicho de alguna manera por los oráculos que iluminan el pensamiento oficial, es decir, hay que cambiar una cultura por otra cultura. Y eso es grave porque en la raíz profunda de todos los problemas argentinos está la enfermedad cultural del debilitamiento de la cultura que en su momento nos hizo grandes y nos constituyó en uno de los grandes países de mayor porvenir en el futuro, cosa que se ha malogrado. En fin, con esto, sin entrar ya en detalles artículo por artículo, solo me quedaría decir algo sobre el arbitraje, si me dan un minuto y medio más. El tema del arbitraje es muy importante y es una lástima que esté ahora reducido ahí a incluirlo dentro de los contratos, porque ya eso de por sí es polémico. Además, por supuesto, en un país federal los mecanismos y los procedimientos dependen de cada uno de los estados o unidades componentes. Pero en el país hay un prejuicio, que también es cultural, contra el arbitraje, que lleva a que no tengamos una ley nacional de arbitraje, tanto para los arbitrajes internacionales como para los arbitrajes locales. Y eso se debe a que siempre que se está por tomar en cuenta la ley modelo de UNCITRAL, que es una ley proyectada por un organismo especializado de las Naciones Unidas, con sede en Viena, y que lleva ya muchos años trabajando, y que ese proyecto lo ha difundido en todo el mundo, y que incluso ha elaborado normas complementarias para la faz procesal, optativas para que el Estado que apruebe la ley modelo quiera después incorporar esas normas de procedimiento, significaría un paso muy grande adelante. Pero cada vez que eso se va a tratar, lo aprueba una Cámara y no lo trata la otra. Cuando fui ministro lo envié como proyecto, lo aprobó el Senado con una participación muy activa de la senadora por San Luis, Negre de Alonso, que es profesora de la Universidad Austral, pero nunca lo llevó a aprobar la Cámara de Diputados. E inversamente, cuando se inició en diputados, nunca lo ha querido tratar el Senado de la Nación. Lo que sí costó mucho trabajo, pero sí se ha aprobado, y eso hizo que la Argentina ingresara un poco en el conjunto de las naciones que cooperan en la solución de conflictos, es la Convención de New York sobre ejecución de laudos arbitrales, donde Cancillería gastaba años en discutir, más o menos como en Bizancio cuando avanzaban los turcos y seguía discutiendo el sexo de los ángeles, si era mejor la de Panamá, que era exclusivamente interamericana, o la de New York, que era universal. Y como regía una vieja tradición, que no está en la Constitución, de que para los temas de relaciones exteriores el Ejecutivo tiene la iniciativa y no el Congreso, enfrentamos esa tradición y desde el Congreso se inició el trámite de la aprobación de la Convención de New York, que la Argentina ahora forma parte de ella, como forma parte también del CIADI en materia de arbitraje, no obstante que todos los voceros oficiales despotrican permanentemente contra el CIADI, pero es una ley del Congreso. Si no están de acuerdo con que el arbitraje se haga en el CIADI, que deroguen la ley, que se retiren del Congreso, que denuncien el tratado, como los 60 y tantos tratados de protección recíproca de la está bastante convalecido.